Bueno, ¿qué tal, Antonella? Bienvenida al Circo de la Vida. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, contento de tener un miembro más acá de este grupo de trabajo que ha estado circulando ya por el circo, del espacio divergente, que bueno, que en esta particularidad, te lo decía fuera de aire, pero vamos a inaugurar la nota un poco así informal para descontracturar. Digo, los otros colegas que fueron pasando por las disciplinas que tenían, que a mí me resonaba que por ahí el imaginario común no los podía ubicar tan claramente de qué se trataba, a lo mejor unas u otras, o había incertidumbre. Acá vamos a hablar de una disciplina que hay como muchas representaciones que todas las personas ya tenemos lograda, que es acerca de la nutrición, ¿no? Entonces, todos tenemos una definición o un concepto de qué pensamos o qué entendemos, qué suponemos que es la nutrición, pero vos me imagino como profesional, más allá de tener todo diferentes formas de nombrar la disciplina, también debe tener un enfoque particular desde donde la abordás. ¿Nos querés Sí, contar un poco? sí, sí, sí. Sí, la verdad que tenés razón. Hoy en día, más que nada con el tema de las redes sociales, eh, se habla de todo ámbito. Está la nutrición metida en parte del deporte, gimnasios, influencers, de todos lados. Yo más que nada me dedico, en realidad, a lo que es la nutrición holística. ¿Qué significa esto? Abordar al paciente no solo con el tema de perder o ganar peso, sino cómo la nutrición o cómo la comida o cómo el nutriente interfiere a nivel fisiológico en alguna sintomatología, en alguna patología que tenga el paciente. Te voy a hacer un ejemplo. Viene un paciente, a lo mejor que su principal objetivo es la pérdida de peso. ¿Qué pasa con el 70% de mis pacientes? Más o menos investigando la consulta o abordando la consulta, lo que determinamos es que ese paciente quizás tenía alguna sintomatología crónica que no registraba, por ejemplo, dolores de cabeza constantes, inflamaciones a nivel intestinal, dolores articulares, por ejemplo, a nivel, si tenían alguna patología o alguna dolencia en alguna articulación, no se llegaban a recuperar como les podía llegar a decir algún traumatólogo o kinesiólogo. Entonces, desde ese lado, investigamos y nos damos cuenta que a nivel nutricional quizás no se cubre con los nutrientes necesarios para que el organismo funcione de una forma adecuada. Puede pasar porque a lo mejor no llegan a cubrir la parte nutritiva o puede pasar al revés, que a lo mejor haya alimentos que provoquen a nivel organismo alguna sintomatología. Eso se está viendo mucho, sobre todo a nivel, todo lo que está tocado a nivel industria, como puede ser los lácteos, puede ser el gluten. Eh, no quiere decir que el alimento en sí sea un veneno o esté prohibido, sino que está tan tocado a nivel industrial para que haya mayor producción o para que dure más tiempo la góndola, que eso es lo que nos termina afectando por el consumo excesivo. Y uno termina a lo mejor teniendo una patología o un síntoma y lo normaliza, pero no es normal justamente tener síntomas tan así crónicos. Es interesante esto que planteás porque pareciera que en el siglo XXI la patología que se hubiera puesto así como muy en boga de todo el mundo, o como de golpe todos la empezamos a padecer o tener síntomas similares, pareciera ser la celiaquía. Y varios nos repreguntamos si no es esto mismo, un fenómeno propio del producto de lo multiprocesado, de cómo llegan estas harinas, de qué forma y demás, y no tanto si es el trigo lo negativo o si es más el proceso por el cual se llega al paquete, al que uno después consume. Sí, 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 sí. Primero en principal, el trigo hace 20, 30 años era por buscarse, era un trigo normalito. Ahora si lo encontramos tiene manos y patas por todos lados. Ya de por sí ya está tocado. Y después ni hablar a nivel industrial, todo lo que es, no termina siendo trigo en sí. Le agregan gelificantes, emulsionantes, edulcorantes, todo para que pueda llegar a una fecha de vencimiento larga, que todo eso a nivel intestinal, a nivel hormonal, produce un efecto. Y una adicción también, porque uno no se come una galletita. Está hecho de producto para que vos te termines el paquete. No sos vos el problema, sino el producto claramente está hecho para eso. Esa visión es interesante porque
la lógica de pensar cómo consumimos las cosas, está bueno saber también que uno a veces puede tener claramente ansiedad o algún otro factor que desencadene, que diga, bueno, una compulsión ahí a comer, pero también saber que el producto está adulterado o modificado de tal forma la genética de la materia prima para después llegar a eso de que genere esa sensación de requerir más, o sea, Sí. que no tenga que ver con saciarse, digamos, sino que tiene que ver con compulsivamente uno accede a comer eso, digamos. Sí, y principalmente también, vos pensás que en cuanto a las galletitas, que se me viene ahora a la cabeza, pero hay todos los productos a nivel de supermercado o de kiosco, sus principales ingredientes son azúcar y grasa. Son súper adictivos esos ingredientes. Además de todo lo que le agregan, que es, se lo reconoce como no nutritivo, porque son esto que yo te digo, emulsionantes, gelificantes, que quizás a lo mejor no uno lo piensa, esto también es un mito de que se habla mucho en la nutrición, de que me alimento bien porque consumo alimentos light, o alimentos verdes, en la góndola. Y no siempre es lo saludable. Quizás light significa reducido en algo. Quizás le reducen en grasa, pero le aumentan en azúcar. Y sigue siendo un ultraprocesado porque es un envasado, no es un alimento natural. Claro. Ese es el problema. Ni hablar a nivel alimentos que uno considera más naturales, como puede llegar a ser, supongamos, un pan de salvado, que, digamos, no hay mucha diferencia a nivel calórica, por ejemplo, con el pan común, pero al tener fibra a nivel hormonal reacciona diferente el cuerpo. Pero ¿qué pasa? El pan de supermercado de salvado no es de salvado. Es pan común, es harina común con algún colorante. Hay muy pocos que sean de salvado puro. Claro. Ese es el problema. Entonces uno termina comiendo pan con colorante, no lo llena, le produce un aumento de azúcar o de glicemia enseguida, rápidamente, lo que provoca que uno tenga energía enseguida, pero como tenga energía enseguida, le baja la energía enseguida y es cuando ahí aparece esa necesidad de seguir comiéndolo o tener hambre de nuevo, o esa ansiedad por lo dulce. Está muy relacionado como cuál es el tipo de alimento o qué tiene el alimento, qué nutriente tiene. Eso está bueno y me parece que es importante porque enseguida se me venía, mientras que vos hablabas, estaba pensando esto que escuchamos siempre de los venenos blancos, que se suele escuchar o decir, bueno, las harinas, los azúcares, digamos. ¿Cuánto de esto hoy en consulta habitualmente llega como el hábito más difícil de erradicar, digamos, en la persona? Un 80, un 90%. Sí, porque es muy difícil reemplazarlo y es una costumbre que tenemos desde hace años. Hay muy pocas personas que a lo mejor no comían pan, o por suerte ahora hay un poco más de información y se sabe que a lo mejor que no hay que abusar o que no es tan bueno como parece, pero siempre había pan en la mesa, para el almuerzo, para la cena, el desayuno, en merienda, y no es necesario que esté presente siempre. Ni hablar en las personas que tengan esto que decíamos, que la mayoría ahora es como que lo que está de moda es la celiaquía. Yo te digo que un 70 o un 80% de las personas no llega a una celiaquía, pero tiene una intolerancia al gluten. Que eso no se ve quizás a nivel de sangre, a un análisis de sangre, los anticuerpos le dan bien, bueno, uno se confía, me dio bien, no tengo celiaquía, pero como un poquito más de harina, de unos fideos o pan, y ya tengo alguna sintomatología. Sea a nivel intestinal, o sea anemia, sea caída de cabello, sea fatiga crónica. O sea, no siempre está relacionado a nivel digestivo, ese es el problema. A nivel inmunitario, alguna enfermedad inmunitaria. Se está viendo mucho como el gluten en sí, que es el que más se habla ahora, puede interferir en estas patologías. En la pirámide, yo me acuerdo, viste, cuando íbamos a la primaria aparecía la pirámide alimenticia, esta tan famosa. Y sigue estando. Sigue estando, lo cual es más complejo aún. Pero pensándola hoy, digamos, ¿cuántos de esos alimentos que estaban en esa base de la pirámide hoy pondríamos en cuestión, por ejemplo, que algunos lo estamos nombrando, pero a la vez también cuánto hay de poca información, de desinformación o de alguna manera porque tienen menos prensa,
del lugar que pueden tener los cereales y el lugar que pueden tener también las semillas, en relación a la nutrición y al cotidiano, al consumo, los frutos secos incluso. Sí. ¿Cuánto de esto está carente en la dieta nuestra, argentina, o particularmente, bueno, de los consultantes que van llegando, que vos notás, y a cuánto le sugerirías que partan por ese lugar, digamos? Sí. Mira, la verdad que está muy relacionado también con a nivel económico. El problema más que nada de los frutos secos es a nivel económico, pero si hablamos bien de lo que es nutricional, todo lo que es frutos secos, que claramente la mayoría de la población no tiene contacto o no sabe qué es un fruto seco o qué propiedades tiene o cómo interfiere a nivel corporal. eh, y si los consume, tampoco sabe cómo consumirlos, en qué momento del día, cuánta cantidad. Eso también es bien representativo de esto de que vos hablabas de la pirámide que nos enseñan de chico, de que siempre está el pan, el cereal, el fideo en la base, que tendría que estar siempre, que no es así. Digamos, hay un montón de... Porque también pasa que pareciera que yo estoy en contra o que digo, no, no se puede consumir el hidrato de carbono, etcétera. El hidrato de carbono está en vegetales, está en legumbres, está en cereales como pueden ser la quinoa, el mijo, no es necesario que sean en un fideo de un trigo siempre. Tampoco me pongo en contra totalmente, porque claramente se puede consumir, pero no como base de alimentación, como principal comida eh, en tu vida diaria, básicamente. Que ese es el problema que nos originó todo esto, esta sintomatología. Sí, yo pienso, uno va al supermercado y estás corto de recursos y capaz que en una Sí, góndola, al momento, con inflación y todo, con crisis y demás, sigue habiendo paquetes de fideo entre 40 y 60 pesos. Sigue habiendo, bueno, arroz también en ese valor y, por ejemplo, polenta se puede conseguir en ese valor. Pero entonces uno te dice, bueno, si estás con hambre, con X plata podés llegar a sostener tal cosa. O un paquete de harina vale entre 30 a 60 pesos y una levadura, y va a decir, tenés con 1 kilo de harina, podés hacer sí, fideo o pan, bueno. Entonces, como que claro, también es cierto, hay un orden del acceso que tiene que ver también con cómo la industria se sostiene en la masificación y en la cantidad de producción que permite bajar esos costos de algunos productos. Pero, por ejemplo, el suplemento imaginarnos, digamos, las semillas. No todas las semillas tienen los mismos valores no. económicos, digamos. ¿Qué sé yo? Hoy, por ejemplo, la semilla girasol, entre 200 y 300 pesos conseguís el kilo. El maní, entre 200 y 300 pesos, el maní sin sal y tostado, se consigue el kilo. O sea, hay algunas cosas que por ahí tienen menos prensa o menos difusión del valor nutricional y no tiene un valor elevado para acceder. Nada más que no estamos culturalmente acostumbrados a eso. Tal Sentimos que cual, somos sí. pajaritos, somos no tenemos esa visión de ese consumo, ¿viste? Ujú. Pero te lo pregunto, o voy a este punto porque vengo viendo bastante, sobre todo ahora en esta cuarentena, hubo muchos vivos de muchas personas armando, digamos, vivos, transmisiones, Instagram, Sí. Facebook, YouTube, de todo como planteando distintos modelos de cómo nos alimentamos, y en varios a mí lo que me resonó como interesante era esto de decir, somos uno de los pocos, o el único mamífero que lacta leche que no le es propia de la especie. Después, Ujú. esto de que nos criamos en un modelo inicial tribal donde todo se sembraba, comíamos lo que nos da la tierra, después nos volvimos, pasamos, digamos, el nomadismo nos hacía Sí. eso, pasamos a un sedentarismo extremo donde es lo que hay cerca, o ahora adquirimos productos, perdimos de vista algunos consumos, aparecía esto de las semillas, cierto grano, y como que nos volcamos a lo multiprocesado y también perdimos mucho el tiempo para pensarnos cocinando nuestros alimentos, El produciéndolos. principal. La Sí. pandemia nos metió adentro, nos habilitó tiempo, nos dio lugar, nos dio territorio. Por ahí no nos dio a todos un patio y la posibilidad de una huerta y demás, pero nos habilitó la posibilidad de pensar esta diferencia entre lo orgánico y lo multiprocesado y demás. Eh, ¿Cuánto cambia en el bienestar de una persona cuando va mudando de la ingesta de estos productos multiprocesados a lo que tiende a ser más orgánico? Un 100% te diría en una semana de cambiar la alimentación, sobre todo lo primero que te vas a dar cuenta es a nivel energético. Como un alimento que uno piensa que es inofensivo, vuelve a lo mismo, que piensa que es light o que tiene pocas calorías,
me puede hacer que yo esté arrastrándome todo el día sin energía, o que esté constante, que diga, todo el tiempo quiero dormir, o me lleva a querer dormir la siesta, o me lleva a no tener ganas de hacer otra actividad. A nivel energético, el consumo de alimentos orgánicos, de alimentos naturales de por sí, que debería ser así debería estar armado la pirámide, de productos como semillas, verduras, frutas, legumbres, frutos secos, todos alimentos que si vos te pones a pensar, ninguno tiene un envase. Están hechos, tiene la vitamina, el mineral, la proteína, el hidrato propio. No está tocado por nadie más, no está agregado por nadie más. Que, volviendo a lo mismo, sin hablar de calorías, nosotros lo que estamos hablando acá es cómo el nutriente en sí se adapta a nivel corporal y te produce un beneficio, en el caso de todo esto orgánico. Y como un nutriente agregado a todo lo que es la industria, te produce un mal, o alguna sintomatología que uno no se da cuenta porque, por esto mismo. El tema de la industria hace mucho que está a nivel instalado, a nivel sociedad. El supermercado en sí, uno si se pone a pensar debería ir más hace 50, 60 años atrás de la granja, la verdulería, y bueno, ahora le agregamos las dietéticas, y listo. Ya el supermercado es ahí donde encontramos todo lo ultraprocesado. Y estaba pensando, digo, cuando pensamos una mesa promedio de alguien, o el desayuno, la merienda, yo las veces que he consultado a un nutricionista siempre me ha preguntado algo que me llamaba la atención, que era cuántas veces comía en el día. Entonces, digo, no me llamaba la atención que me pregunte eso, sino a nivel de cómo me organizaba cuando yo, por ejemplo, creía, ingenuamente, que como por dinámicas de trabajo y todo, siempre salteaba alguna comida, yo tenía el concepto de si en realidad como poco en el día, porque desayunar casi nunca desayuno, lo salteo, pensaba en ese momento, voy directamente recién al mediodía, cuando no mateando, lo estiro hasta las 2 de la tarde, recién como bien a la noche, y muchas veces cuando puedo meriendo o estoy a mate. Y entonces ahí me explicaban algo que va más allá de esto, de que ya hablamos del tipo de alimento que uno está ingiriendo, sino también esto de los tiempos biológicos que hacen a cómo se incorporan los alimentos y cómo uno gasta el valor energético y deja la grasa. ¿Por qué es tan importante atender al tiempo de comer muchas veces pero poquito? O no sé cuál será tu forma de plantear al paciente, pero ¿es tan importante el desayuno en realidad por sobre otra comida del día? ¿Cómo tiene que pensar el oyente en este momento, una persona cuando está pensando su consulta, digamos, nutricional, que debe incorporar el alimento en el transcurso del día? Bien. Esto que comentaste del ciclo así en el día, sobre todo con la alimentación, tiene mucho que ver. Es lo que se llaman los biorritmos. Por algo sale el sol a una determinada hora, porque a nivel hormonal ya se aumenta el cortisol, la adrenalina, y ya necesitamos una base alimenticia. Por algo a la noche se aumenta la melatonina, uno se va a descansar y no necesitaría el alimento en sí. Ahora, respecto al tema esto de comer cada 2 horas. Eso es una creencia antigua, esto de comer algo cada 2 horas. Ojo, se puede utilizar a lo mejor para algún paciente postquirúrgico, a lo mejor una cirugía bariátrica que no puede consumir en volumen. Depende de la patología, pero hablemos de una alimentación normal para alguien que no sufra ninguna patología. Cada vez que uno come, activa todo a nivel no solo digestivo, sino a nivel hormonal. Te aumenta el azúcar en sangre, el páncreas libera insulina, es todo un despiole a nivel hormonal y digestivo. Si uno lo está activando cada 2 horas, nunca hay un descanso. Entonces uno está todo el tiempo activando o activo a nivel hormonal. Y eso puede llegar a producir alguna sintomatología, como por ejemplo inflamación. Esto de mantenerse inflamado constantemente. Y bueno, es porque nunca se terminó de limpiar a nivel intestinal que uno ya está comiendo de nuevo. Podría llegar a servir esto de las colaciones si uno a lo mejor come, es de desayunar temprano y quizás su almuerzo se extiende por 8 horas. Y sí, bueno, te va a convenir comer una colación, porque si no vas a llegar al almuerzo o a la cena con muchísimo hambre y vas a comer el doble. Bueno, en ese caso sí se divide,
Pero de esto de estar comiendo, por más galletito, por más frutilla que sea, en forma pequeña, cada 2 horas no sirve, siempre hablando de una persona que no tenga una patología de base. Porque todo se puede adaptar, obviamente, depende de cada uno. Bueno, hay algo que también va en relación a esto, que me parece que por ahí me gustaría que me lo expliques, es que está bueno, es pensar, digo, yo por ejemplo en una época me encanta, toda la vida me gustó mucho comer fruta, pero claro, yo me empezaba a cuidar, ¿viste? Empezaba a cuidarme, en una época estaba muy excedido de peso, entonces ¿qué hacía? Empezaba a cuidar y automáticamente reemplazaba algunas comidas con fruta. Entonces dice, bueno, entonces, nada, ¿qué más sano que la fruta? Entonces me acuerdo de una compañera de trabajo, nutricionista, me dice, che, no, Pablo, pero ¿vos cuánto? Y yo me tomo un vaso así de jugo de naranja a la mañana, digo, a media mañana me como una manzana, después como una banana, después a la tarde me hago de vuelta otro exprimido de naranja, a veces estoy almorzando y cenando con jugo de naranja, digo, entonces estoy metiéndole fruta, amor, y me dice, está metiendo fructuosa a 2 manos, y dice, las calorías que está quemando por un lado, que no está ingiriendo, las está metiendo todas en fruta. Entonces digo, para el que está escuchando y que empieza a querer cambiar también el formato de su alimentación, ¿cuánto hay que prestar atención a esto? ¿No? De que no es que permuto por fruta o por verdura y estoy todo bien, tengo que lograr un equilibrio también en cómo hago eso. Sí. Sobre todo a nivel fruta, perfecto lo que dijiste. Tiene fructosa, que no es azúcar, se tiene que convertir en el hígado, pero hace el mismo efecto de esto de darte energía a corto plazo. Ya te aumenta el azúcar en sangre, ya tenés la energía. Te serviría si a lo mejor te comes una fruta y te vas a entrenar o te vas a hacer un deporte. O tenés algo, alguna actividad para vos mantenerte activo. El problema de la fruta es esto, es que es fácil digestión. Entonces, no solo que te aumenta enseguida la energía, sino que a la media hora vas a tener hambre de nuevo, porque es agua y fructosa o azúcar, se podría llegar a decir de otra forma. ¿Cuál es el problema en sí en esto de reemplazar alimentos por la fruta en sí? Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo de esto que me dijiste del jugo de naranja. Jugo de naranja, vos para hacerte el jugo de naranja, ¿cuántas naranjas usás? 5, Y 4. por lo menos, claro, y sí. Menos. Bueno, ¿te vas a comer 4 naranjas de una? No. No, porque te llenas antes. ¿Por qué? Porque tienen los pelitos, tienen la fibra en sí. Uno al hacerse el jugo, que no quiere decir obviamente que sea malo, lo prefiero antes que un envasado, obvio. Pero el tema es decir, bueno, por ser jugo, pasa también con esto de los jugos naturales, que uno licúa muchas frutas, muchos vegetales en un jugo, lo que hace es que primero elimina todo lo que es la parte digestiva que hace el estómago. Después te aumenta el azúcar en sangre. Y después, si vos lo pones en volumen, todo eso no te lo comerías, pues te llenás antes por la fibra que tiene. Claro. El alimento en sí no es malo, obviamente está lleno de vitaminas, está lleno de minerales, son súper necesarios. El tema es esto de reemplazar una comida por la fruta en sí, o cómo comerla, porque a lo mejor si te comes la fruta con un par de frutos secos, ya el efecto metabólico es diferente, porque no te va a aumentar enseguida el azúcar en sangre, porque al tener el fruto seco, que ya tiene fibra, ya te retrasa bastante el vacío gástrico. No es lo mismo que comerte una naranja y una banana así solo, que comerte a lo mejor una banana con 10 almendras o 10 nueces. Eso está bueno. Y te pregunto, ¿cuánto hay de real, no de real, sino cuánto hay de impacto en el metabolismo en relación a que escuché bastante también ahora en esto de estar en cuarentena, de que si uno hace una ingesta de fruta por la mañana, se aconseja no tomar una infusión caliente en paralelo porque le quita cierta pérdida energética, digamos, estás borrando, como si te tomó un café con leche junto con un jugo, a pesar de que es la propuesta de todos los bares, como que en realidad no estás aprovechando realmente lo que te ofrece el jugo. ¿Eso es así? Bien. ¿Cómo funciona? No tanto a nivel temperatura, porque a nivel temperatura llega todo lo mismo a nivel estomacal, o sea, adecua todo. Sí puede ser que a lo mejor las infusiones, como puede ser el café, el té, tienen compuestos como puede ser la cafeína, teína, mateína, que puede llegar a interferir en la absorción de algunas vitaminas o algunos minerales que pueden llegar a tener las frutas, o en el caso de también, qué sé yo, comer un plato de comida y después tomarse el tecito, que uno también está acostumbrado. Bueno,
intentar esperar un poco, que no sea automáticamente, porque puede llegar a, no te digo de la totalidad, pero puede llegar a haber una interferencia en la absorción más que nada. Está bueno para pensar esos hábitos. Digo, por ahí cuando hacemos estas modificaciones en nuestra salud, tener en cuenta también estos tiempos de los hábitos para justamente que tenga el efecto que esperamos esta otra forma de alimentar. Porque viste que también somos todos cortoplacistas, es como que empezamos con algo, más allá que uno dice, en una semana va a sentir otra energía, pero ya a los 15 días uno quiere ver, no sé, quiere ver otro cambio, y a veces no se da cuenta que obtura, o sea que en la forma de ir modelando los procesos de la manera de alimentarnos, vamos modificando. Y El esto, hábito. Sí. tal cual, tal cual. La hidratación, que es algo bastante, circula bastante, está como medio claro y no tanto. El exceso de hidratación. Yo te voy a preguntar lo contrario que pregunta todo el mundo, que sería cuánto es lo mínimo. Bueno, pero el exceso de hidratación. ¿Es bueno, no es bueno? ¿Trae alguna complicación aparejada? O sea, que yo hay gente, sobre todo lo veo mucho cuando uno hace deporte, que capaz que si habitualmente se aconseja 2, 3 litros diarios, hay personas que están tomando 5 litros de agua, por ejemplo, con la botella todo el día. ¿Eso tiene alguna contraindicación, por más que sea agua, no? ¿Modifica algo el yodo, el sodio que tenemos en el cuerpo? ¿Qué efectos tiene? Todo el exceso siempre es malo. Es muy raro que una persona se exceda a nivel hidratación de agua. Puede suceder que a lo mejor a la par, quizás tomen los 2 litros de agua, pero a la par tomen 2 litros de mate. Que ya sabemos que todo lo que es infusiones, mate, ni hablar de gaseosas y jugos, no te hidratan porque tienen algún compuesto que no termina de absorber el organismo. Puede suceder que a lo mejor viene un paciente y me dice, no tomo agua, pero me tomo 2 litros de mate. Y estoy tranquila porque yo siento que estoy hidratado. O sea, no tengo sed. Bueno, y ahí empezás a investigar y tenés dolores de cabeza, tránsito intestinal, sofocos, puede haber acné, puede haber un montón de síntomas que no significan tener sed. Ya cuando tenés sed ya estás deshidratado, ya empezaste la deshidratación. Pasa mucho con las infusiones, con esto que uno se confunde, que por más que sea una bebida, no te termina de hidratar a nivel agua. Ahora, la sobrehidratación, si el cuerpo te lo pide es por algo, sobre todo a nivel deportista, tiene mucho que ver ahí el tipo de deporte que hagan, sobre todo el clima más que nada. Hay muchos estudios que no es tanto por el peso, por la altura, como se quería antes, sino a nivel clima, cómo estamos, cómo es la temperatura, y si estás haciendo un deporte a lo mejor aeróbico, de fuerza, cómo consumir ese agua. Ya te digo que es diferente quizás a alguien que haga que haga un deporte de fuerza con un deporte aeróbico, cómo consumir esa agua durante la actividad física. Siempre se recomienda, quizás es que esté previo a la actividad hidratado y post actividad más hidratado, y que durante la actividad se tome poco, que no se tome a morir. Porque ahí es cuando pueden llegar a aparecer sintomatología a nivel gastrointestinal, más que nada. Bien, está bueno esto que traes, porque por ahí diferenciar eso, que en relación a la práctica deportiva aparecen otras necesidades del organismo, también por lo que está reclutando en ese momento, por lo que está requiriendo el cuerpo, que es otro. Y te pregunto, se ve mucho, bueno, más allá de las publicidades, que el sistema se ha encargado de eso, pero se ve mucho que hay gente que cuando empieza a hacer deporte, por ahí cuando el que tiene ya la práctica más frecuente, no tanto, pero el que empieza como a hacer alguna actividad específica, suele caer en esto de hidratarse con bebidas al estilo Gatorade, Powerade, la marca que sea, ya que nombré uno, nombro varias, pero ese estilo de bebidas, o bien aparecen estos geles u otras cosas que hay como de un consumo, y no me refiero a un ciclista que va a hacer 80 kilómetros, sino a alguien que por ahí, no sé, sale a hacer su primer caminata, vuelve y dice, me tengo que hidratar, y toma este tipo de bebidas. ¿Eso está aconsejado, está desaconsejado? ¿Qué realidad hay ahí? ¿Qué se incorpora? Porque hay varios minerales, qué sé yo. ¿Cuál es el formato de eso? Bueno, eso también, obviamente, es lo que vos decís. Si es un deportista no de elite, por más que esté haciendo el deporte, no le lleva 2 horas, 3 horas, no es un deporte a lo mejor de alto rendimiento, no es una competencia, se tiene que hidratar con agua, salvo que a lo mejor el deporte sea al aire libre,
la temperatura en verano, a 50 grados en la sombra, bueno, sí, ahí se lo considera más que nada por la transpiración, se puede llegar a perder algún electrolito. Ahí se puede llegar a tomar en cuenta todo lo que es las bebidas deportivas. Ahora, si uno va al gimnasio y vuelve y toma Gatorade, no tiene sentido, porque Gatorade también tiene azúcar. Ahora están las versiones light, pero tienen edulcorantes, que es lo mismo. Es el mismo, yo le digo a mis pacientes, venenito que el azúcar. El agua tienen que tomar, y sobre todo estos geles también, geles de glucosa, que son azúcares. No es necesario, si a lo mejor, qué sé yo, me pasa también que tengo muchos pacientes que quizás no son deportistas de elite, pero hacen 2 deportes en un mismo periodo de tiempo. Quizás entrenan y después en media hora entrenan otra cosa. Bueno, los geles de glucosa, no gastes en eso. Es lo mismo comerte una fruta, lo que hablábamos antes. La fruta tiene fructosa, te da energía enseguida, la consumís, es mucho más natural, también tiene vitaminas, tiene minerales. No es necesario ir comprando eso, que seguimos con lo mismo, sigue siendo un ultraprocesado. Por más que sea glucosa pura, es algo no natural, que ojo, algún deportista de elite sí lo necesita, una persona que hace un triatlón lo va a necesitar porque no se va a estar llevando la fruta. Claro. Pero en una persona que haga un deporte normal, no es necesario. Está bueno. Y te pregunto una última cosa en relación a esto de los productos agregados. Aquellos que depende de la actividad, por ejemplo, no sé, pesas o algo de cierto rendimiento, hablan de la complementación. Por ejemplo, yo en un momento estaba entrenando con un profe, me decía, bueno, yo mi idea era bajar y tener un físico saludable, ni siquiera era otra cosa, me decía, bueno, primero vamos a lograr bajar en estos primeros kilos con lo aeróbico y después vamos a empezar a complementar, vamos a meter proteína, viene una proteína en polvo, viene esto, viene el otro, porque no te vas a estar a la mañana haciendo el huevo, que yo decía, pero ¿por qué si yo quiero sacar proteína vos me la querés agregar para el ejercicio? Me dice, no, porque para hacer tal o cual cosa el organismo necesita, la requiere. Bueno, en varios entrenamientos, yo sé que de deporte de alta competencia, vamos a decirnos, hay así algunas cuestiones que se requieren muy específicas, pero en general veo que hay como una nueva industria, que de hecho hay locales por todos lados actualmente, donde hay muchos complementos, suplementos deportivos, para personas como cualquiera que volvió del trabajo, fue un rato al gimnasio. ¿Qué hay de cierto en la necesidad de, para realizar la actividad, tener que complementar o suplementar? Y en el caso de que haya esto de cierto, ¿qué se puede hacer en relación a la propia alimentación sin tener que caer en estos productos también químicos ultraprocesados? Tal cual. Mirá, hablamos lo mismo de siempre, quizás a lo mejor un deportista que haga de alto rendimiento, que haga competencias, y quizás se le hace un plan de alimentación y no llega a la carga de, por ejemplo, te hablo de proteínas, que es lo que más se usa. A nivel proteico, no llega a la carga con la alimentación, ya no puede, porque no puede comer más de lo que está comiendo. Quizás se piensa en un suplemento, pero no como te lo promocionan o te lo venden. No es diario, no es siempre, no es la toma que te dicen. Siempre se tiene que evaluar al paciente antes, porque no se tiene que saber si tiene algún problema renal. Eso es una carga, vos imaginate que es una carga de proteína isolada, se llama, industrializada, que no te digo que no hay prueba científica que hace daño a nivel riñón, pero lo sobrecarga. Entonces hay que prestarle atención, no cualquiera puede consumirlo, y no tampoco consumir una persona que quizás vaya 3 veces al gimnasio o 4, por más que haga ejercicios de fuerza. Eso lo puede cubrir a nivel de alimentación, a nivel de proteínas en sí. Y tampoco es necesario que desayune huevo. O sea, no es problema, digamos, que sí o sí el desayuno o que esté. Solo tienen que prestar atención en el qué comer antes de hacer un ejercicio de fuerza, más que nada es lo que se necesita, y qué comer post entrenamiento de fuerza. Es lo único que se arma a nivel nutricional y se puede cumplir tranquilamente con la alimentación. Distinto es, ya sabemos, una persona que a lo mejor entrene 7 días a la semana, haga también competencia y bueno, ahí nos lleguemos con la carga de proteínas. Ahora, lo que hay que tener en cuenta es que todo lo que es suplementos, en Argentina no hay un ente regulador. Existe, pero lo único que verifican es que el etiquetado de lo que te diga el producto sea lo que realmente tiene el producto. Pero después
no hacen estudios relacionados si funciona o no el producto. Entonces yo si quisiera podría alargar una proteína o, bueno, cualquier otra cosa. Nadie me va a regular, solo me regulan que sea realmente lo que yo estoy poniendo en la etiqueta. Entonces, te pueden llegar a vender de todo, bueno, ya está ahí, no solo a nivel gimnasio, sino ya sabemos que hay personas que venden suplementos y lo reemplazan a nivel de comidas, eso también. El problema es que te lo venden como un suplemento y después te dicen no comas y tomate el suplemento. Ahí Claro. es cuando estamos problemas. Es bastante ilógico. Bueno, Antonella, se me ocurre que hicimos un pasaje por varias aristas, está bueno. Fuera de aire hablábamos de algo que en todo el entramado de lo que fuimos charlando se vio, que es que tenés bastante en cuenta para cada una de las aristas posibles de abordar, que siempre hay otras complicaciones que van más allá de la propia disciplina. Sé que tenés la costumbre de trabajar en equipo, de poder pensar, digamos, la intervención con otros colegas, con otros pares. Por ahí me gustaría, como cierre de la nota, plantear eso, digamos, con cuáles suelen ser las disciplinas que más vinculación tenés, y a la vez, bueno, si tenés ganas de contar en qué espacios estás trabajando actualmente y de qué manera llevan adelante los abordajes interdisciplinarios. Bien, bien. Sí, actualmente estoy en el Centro Divergente, que justamente es lo que estabas comentando. Es un centro que trabajamos al paciente de forma integral, interdisciplinaria. El paciente quizás va al consultorio, a un determinado consultorio, por algún síntoma o algún problema, y lo terminamos derivando o atendiendo en equipo. Hay osteópatas, hay psicólogos, psiquiatras, coaching, hay de todo, y está bueno porque lo podemos abordar de todos los ámbitos. Así que actualmente estoy trabajando ahí, y también me pueden encontrar en las redes sociales como nutricionante. Buenísimo. Y te pregunto, Sí. así como cierre final del espacio, ahora sí prometo, ¿viste? Va anticipando. No, pero si tuviéramos que pensar para todo el Sí. oyente o para el que está mirando el video y está como intentando armar su consulta, ¿viste? Porque a veces uno dice, uy, bueno, después de lo que escuché, a lo mejor no tenía un objetivo específico que creía que era abordado desde la nutrición y me doy cuenta ahora que sí, o tengo tal complicación renal, estomacal, de tal forma que me siento mal de tal manera, baja energía. Bueno, tiene que pensar la consulta. ¿Hay algo que tenga que tener en cuenta como para a la hora de ir a la consulta intentar llevar como información? Más allá de que me imagino que es bastante abierta la posibilidad de ir preguntando, pero hay algo que la persona tiene que tener como un indicativo, de decir, che, esto es algo bueno a tener en cuenta para llevar a modo de consulta. Y bueno, sobre todo si tiene análisis de sangre, en la consulta, si lo trae, podemos abordar un montón de situaciones que muchas veces un análisis bioquímico o clínico en sí mide la media de la normalidad, pero puede llegar a condicionar de que tenga alguna sintomatología por tener, quizás está en la normalidad, pero a lo mejor por algo está al borde o por algo ese está bajo y el otro está alto. Siempre en la consulta chequeamos bastante lo que es análisis de sangre, pero si se acuerdan, si pueden traerlo, si tienen uno pronto, si no, con la clínica misma que uno presenta, uno le hace una anamnesis que no solo le pregunta por qué va a la consulta, eh, peso, masa grasa, masa muscular, eso se mide, obviamente, pero más que nada lo abordamos en sí, cómo es tu día a día, cómo se presenta el tema del alimento, qué es lo que te produce, si te produce una contra o algún beneficio, cómo te sentís en el día y sobre todo, a ver, poder alimentarte y nutrirte también de acuerdo a tus horarios, porque sí, capaz que yo te estoy diciendo así muy fácil poder alimentarte, nutrirte reales, pero bueno, vos estás 12 horas trabajando, ¿cómo hago? Bueno, tratar de adaptar todo eso a la vida diaria de la persona, obviamente. Bueno, buenísimo. Desde ya que te agradezco que te haya interesado poder dar esta nota, dejamos abierto el Circo de la Vida para la posibilidad de desarrollar un nuevo tema futuro también, abordar algo más específico, algo que pueda surgir. Y bueno, nada, gracias por la disposición también. Yo le aclaro a todo el mundo que estamos grabando, que saben que
si bien lo están escuchando en vivo el jueves de 15 a 17, saben que los contenidos los armamos en distintos horarios, son las 10 de la noche, le estamos poniendo acá una posibilidad de lograr el encuentro y eso también, la disposición es importante. Bueno, muchísimas gracias. Dale. Nos vemos en la próxima. Nos vemos.